Ayer vimos los fundamentos de la tecnología y el caso de uso de Bitcoin, que es moneda electrónica. Hoy veremos ya más casos de uso más generales para empresas. La idea es hacer unos 90 minutos de ponencia y unos 30 minutos finales los dejaremos para preguntas, ¿no? Y resolver dudas que se os puedan haber quedado o temas más en concreto. Antes de meternos en el jaleo, os dejé ayer el bonus para los que queríais ensuciar las manos y ver un poco cómo funciona la tecnología, algunos deberes, como era leer el white paper de Bitcoin, crear una wallet que se puede crear a través de metamask.io y luego poder abrir una cuenta dentro de un exchange centralizado, como puede ser Coinbase o Binance, os dejaba yo las referencias, y también conectarlo a un exchange descentralizado, como puede ser Uniswap o PancakeSwap. Y dentro de esto, poder hacer algún ejercicio de intercambio, compraventa de tokens que se pueden hacer por céntimos de dólar o de euro, ¿no? No hace falta gastarse en grandes cantidades, simplemente para que experimentéis y ver cómo funciona la tecnología. Os ponía aquí, como somos muchos y esto no es presencial y no podemos hacer un debate, que sería lo más interesante, os voy a explicar un poco las preguntas que os ponía para que os plantearais cuando hicierais el ejercicio, ¿no? Y lo primero es, cuando creas una wallet, recordar que una wallet es una dirección electrónica dentro de blockchain. Y blockchain, si recordáis, refrescando lo de ayer, es simplemente una base de datos. Una base de datos, sin embargo, que tiene una capacidad, una función muy específica que es inmutable. No se puede modificar lo que se ha registrado, con lo cual da garantías de la integridad del dato y por eso da un entorno de confianza. Dentro de cuando se abre una wallet, te da dos contraseñas, por así decirlo, una clave pública y una privada. Esto es por el tipo de encriptamiento, que es criptografía simétrica. La clave pública, por hacer un símil, es tu dirección donde todo el mundo te puede enviar tokens o monedas digitales, y la clave privada es lo que te permite abrir esa wallet y rescatar esos tokens o enviárselos a otra persona, ¿no? Entonces, la clave pública la puedes compartir libremente con todas las personas, sin embargo, la clave privada es solo para ti y únicamente para uso personal. Lo que es la frase semilla o seed phrase, la frase semilla es una combinación más o menos aleatorias o que no tienen ninguna relación de palabras, que lo que hacen es de sistema para desbloquear la wallet en el caso de que hayas perdido tu contraseña. Con esta lo puedes conectar a distintos servicios que leen la blockchain y leen tu wallet y leen todos los registros hasta ver cuántos tokens tienes de Bitcoin, por ejemplo, o de Ethereum. Y si lo pierdes o quieres conectar en un nuevo ordenador, un nuevo dispositivo, pues utilizas esta frase semilla. Por eso la frase semilla es como la llave de tu caja fuerte, ¿no? Y se debe guardar muy bien. El intercambio de tokens, hablábamos de los exchanges, los DEX. Un exchange se llama generalmente a una casa de cambio centralizada, lo que viene a ser tradicional, pero que se utiliza también para criptomonedas. Y como puede ser Coinbase o Binance, son de las más famosas. Y luego tienes los DEX, que son Decentralized Exchange, casas de cambio descentralizadas. ¿Y eso qué quiere decir que sean descentralizadas? Es que no hay nadie funcionando como intermediario y todo va gestionado por medio de los algoritmos que tienen en su estructura, en su diseño. ¿Y qué es lo que gestiona? Pues gestiona las órdenes, el libro de órdenes de compra, el libro de órdenes de venta, que se case el precio y que una vez que se casa el precio de compra con el de venta, pues que se pueda hacer la transmisión de los tokens. Y todas las comisiones que se generan son mucho menores porque no tienen que retribuir a esa casa de cambio, a ese intermediario. Se hace todo de forma automatizada y entonces las comisiones que salen es para incentivar a los miembros de la comunidad que trabajan para que esto funcione correctamente, ¿no?
Y luego, ¿qué determina el coste de la transacción? Os comentaba, el coste de la transacción al final en una red pública depende del algoritmo de consenso y de la minería que se tiene que hacer para escribir una nueva transacción en la cadena de bloques, indicando que un token ha pasado de la propiedad de A a la propiedad de B. Entonces, según también oferta y demanda, se va determinando cuál es el coste de minería y eso determina el coste de la transacción. Y luego la liquidez, un token, ¿qué determina que tenga liquidez un token? Y por liquidez se entiende que tú cuando tienes un token puedas venderlo y haya posiciones de compra que te compren tu token, o que tú quieras comprar un token y haya posiciones de venta para cazarlo. Y la liquidez la ofrece el mercado, que quiere decir que la ofrece que haya otras personas deseando comprar o vender ese token. Si no hay otras personas que quieran comprar o vender ese token, no hay liquidez y por lo tanto no se cruza el precio de compra con venta y no se puede intercambiar. Entonces, al fin y al cabo, la liquidez de un token viene por la popularidad que tiene ese token entre las personas y si es conocido. Por eso, tokens muy conocidos como Bitcoin y Ethereum tienen mucha liquidez, pero tokens que salen cada día nuevos, no los conoce mucha gente, no tienen casi liquidez, ¿no? Entonces, bueno, esto es para que probaréis. No sé si alguien que lo haya probado tiene alguna duda específica o ha encontrado algún sistema, pero la mejor manera de aprender estas cosas es trastear con ellos e intentarlo. Entonces, a todos los que no lo hayáis intentado, os animo un día a que intentéis hacer este ejercicio, ¿no? Vale, pues vamos a pasar a lo que es el tema de hoy, ¿no? Que son los casos de uso. De blockchain se dice muchas veces, o habréis oído, que es una tecnología muy prometedora, pero buscando un problema a resolver. ¿Y esto por qué lo dicen así con cierta ironía? Porque es una tecnología que se habla mucho, que aparece en muchas secciones, en muchas revistas especializadas de tendencias, pero luego vas al día a día de las personas y de las compañías y blockchain pues no se está utilizando en el día a día de momento, ¿no? Entonces se dice que es una tecnología que ofrece muchas ventajas, pero que todavía está buscando un problema por resolver. Y esto viene parte de que hay una falta de educación, de realmente entender qué es blockchain, cómo se utiliza y cómo puede ayudar, ¿no? a la sociedad y a las empresas, ¿no? Y por eso a mí me gusta dar estas sesiones, porque a personas interesadas como vosotros en conocer realmente qué es blockchain y cómo puede ayudar, pues es lo que hará que de aquí a unos años se implante de forma masiva, igual que el email vino a sustituir el fax y Internet vino a sustituir otros servicios como de prensa tradicionales o otros medios de comunicación tradicionales. Entonces, ¿cuándo es realmente blockchain interesante y aporta valor? Cuando el coste de la falta de confianza es muy alto. Y el coste de la falta de confianza es muy alto cuando hay muchos partícipes, al menos dos, porque si es contigo mismo, tú tienes confianza en ti mismo, pero cuando hay más de una persona, más de un ente, hay una falta de confianza porque hay distintos intereses, pero se quiere colaborar. Pero en este colaborar hay distintos intereses y a veces hay conflicto de intereses. Y pensar en una relación de cliente-proveedor, comprador-vendedor, contratista-subcontratista. Son todas relaciones humanas, casi todas las relaciones humanas que penséis y todos los actos que hacéis en un día se basan en la confianza. Por ejemplo, cuando os levantéis por la mañana, os vestís y vais corriendo, conduciendo al trabajo, partís de una base de confianza de que vais conduciendo y hay un reglamento de tráfico en el que hay unas normas y confiáis en que todos los que van por la calle conduciendo sus coches van a seguir esas normas. Si estáis en España o en Latinoamérica, vais conduciendo por la derecha y no por la izquierda, cuando veis una luz roja en un semáforo se para la gente y todo esto son reglas en las que todos tenemos confianza que se va a cumplir. Y cuando no se cumple esta falta de confianza, ¿qué hace? Pues que te pares y no consigas
llegar a tu punto de destino porque no tienes seguridad de que te vaya a estrellar un camión, un coche en la siguiente esquina. Pues si esto lo extrapoláis a todas las operaciones digitales que se hacen con monedas, con contratos, cualquier tipo de relación, esta falta de confianza, si el coste supone es muy alto, es lo que puede ayudar realmente blockchain, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué da confianza a blockchain? Como vimos ayer, blockchain lo que da, una de las funciones principales que da es que garantiza la inmutabilidad de los datos, lo que llamamos técnicamente integridad del dato, como si llevaras ese dato o ese documento a un notario físico. Y, y no da mucho más, pero esto que es tan trivial también es muy importante, porque eso permite que, por ejemplo, que hayas comprado, que hayas firmado un contrato de compraventa de un piso y se actualice el registro de la propiedad si estuviera en blockchain y pase al comprador, el comprador tiene seguridad de que esa propiedad va a figurar bajo su nombre y bajo esa seguridad le dará el dinero correspondiente al vendedor. Pero nadie en su sano juicio le daría el dinero al vendedor para comprar una propiedad de la que luego se inscribe en un papel, en una libreta, y esta libreta se pierde y él no puede demostrar que es suya, ¿no? Entonces, la principal característica de blockchain, como digo, que vimos ayer, que es simplemente una base de datos, pero que garantiza la integridad del dato, con lo cual lo que queda escrito ahí puede ponerse de forma pública o privada y puede ser consultado y se puede demostrar de forma muy sencilla lo que se haya registrado, ¿no? Y en este caso, en este ejemplo, es que la compra de un piso se ha producido y que la propiedad pasa a ser titularidad del comprador, ¿no? Entonces, aquí pensar vosotros, y antes de yo soltaros un mogollón de casos de uso que ocurren en la realidad, pensar durante 3 minutos qué casos de uso donde la falta de confianza tiene un coste importante puede aportar blockchain. Y no sé si lo podéis poner por el chat y leemos 2 o 3 en qué casos de uso se os puede ocurrir. Ya os he dicho uno muy sencillo, que es una transacción de compraventa de un piso. Tienes una compraventa de un piso, tienes una relación de colaboración porque alguien quiere vender, alguien quiere comprar, pero tienes un conflicto de intereses porque el que vende lo quiere vender lo más alto posible y el que compra lo más barato posible. Y el que compra se quiere asegurar de que la propiedad es de la persona que le dice que se lo va a vender y no le está vendiendo algo que no es realmente suyo, ¿no? Entonces, bueno, aquí dicen temas de intermediación, de compraventa, entiendo, efectivamente, exportación e importación, que son también de compraventa, compra de NFTs, esto lo veremos luego más en detalle, que son temas de tokens no fungibles, lo veremos luego más en detalle. Tickets aéreos, por ejemplo, en tickets aéreos puede haber un compromiso de, oye, va a llegar el avión a 1 hora y no va a tener más de un retraso de más de 15 minutos. Y si tiene un retraso de más de 15 minutos, te devolvemos el precio de tu ticket, podría ser. Firmas de contratos, podría ser una firma digital. Trazabilidad de productos, esta es muy importante y es una de las que se está llevando a cabo más habitualmente, y es dar trazabilidad de productos, como puede ser el origen, el tiempo que ha pasado desde que se recoge en una huerta un producto alimentario hasta que se pone en la mesa del consumidor, un historial clínico, ¿vale? Transporte de mercancías. Muy bien, pues salen muchas cosas, lo vamos a ver ahora en detalle, pero es importante que hagáis ese ejercicio porque realmente se puede aplicar en muchos ámbitos. Es como cuando hace más de 5.000 años se inventó la rueda se pensaba que solo servía para transportar, ¿no? Para ponerlas dentro de un vehículo y moverse más rápido. Pero realmente, si os fijáis en vuestra casa, una rueda está por todos lados. Está en el volumen de una radio, está en el plato que gira en el microondas, está en el mecanismo de subir las persianas o mover las cortinas.
Y todos son elementos que no involucran el moverse, pero en todo se está utilizando la rueda, ¿no? Ha transformado la forma en que diseñamos las cosas. Pues blockchain de forma análoga empezó, como vimos aquí, con el caso de uso de dinero digital, con el Bitcoin, como vimos ayer, pero los casos de uso para los que se puede utilizar la tecnología son múltiples y muy distintos a únicamente dinero digital. Sí que es verdad que para el dinero digital se ajusta muy bien lo que es la tecnología blockchain, pero la tecnología blockchain se puede utilizar para muchas más cosas que no son específicamente dinero digital, como por ejemplo el trading, la compraventa y casas de cambio, los exchanges, ¿no? Que funcionan de intermediario y dan una garantía de que dos partes anónimas se pueden intercambiar un activo. Pues esto también con blockchain se puede hacer. La gestión y control de la cadena de suministro, de supply chain. Lo habláis aquí uno de los compañeros, Pablo lo decía, trazabilidad de productos, temas de certificado de origen o certificado de autenticidad, trazabilidad y seguridad alimentaria. Todo eso haciendo un registro de distintos eventos, de, oye, geolocalizado, donde se está haciendo la recolección de, por ejemplo, aquí en España es bastante habitual el tema de viñedos, de uvas, y que según sea de una denominación de origen de un área u otro, pues tiene una calidad distinta y tiene un mayor precio. Entonces no es lo mismo hacer un vino de Rioja que hacer un vino de otra parte, ¿no? Pues eso también se puede garantizar. Temas también de seguridad alimentaria, ¿no? Que se cumple pues, el tipo de alimentación que se da a los animales. Si los animales están en un área que es de cultivo extensivo o intensivo, ¿no? Temas de publicidad y royalties sin intermediarios. Con el tema de blockchain también se puede regular las reproducciones, el número de reproducciones que se hace de música de un determinado artista, de una determinada canción en servicios de streaming, ¿no? Como puede ser Spotify o similares. Y en función del número de reproducciones, dar una recompensa, una retribución adecuada al autor, a quien tiene los derechos de autor de esa propiedad intelectual. Eso que debería funcionar y estar solventado ya, pues ahora lo que hay en España, por ejemplo, está la SGAE, que se dedica a hacer estudios y cálculos de cuál es el número de reproducciones y en base a eso da parte del canon a los autores, pero la mayoría parte es por estimaciones y es un sistema muy, muy opaco porque hay una situación de colaboración entre la casa discográfica que quiere que se ponga y se reproduzca cuantas más veces la canción mejor, pero tampoco quiere pagar lo menos posible al autor. Y el autor quiere que su música sea distribuida, pero quiere cobrar lo máximo posible. Entonces, otra vez, hay una relación de colaboración, pero con cierto conflicto de intereses. Entonces, el tema de publicidad, royalties, el tema de publicidad también se puede medir el número de impactos que tiene una campaña en las personas y en función de ese número de impactos, pues calcular cuáles son la retribución, ¿no? Que debe hacerse. Registros públicos. Quizás en muchos de los países en los que estamos, pues los registros públicos son muy Perdona, maduros, Luis. ¿no? Sí, Luis, mira, antes de que avances, es que me preguntan si puedes repetir otra vez lo del tema de los derechos de autor, que sí, no lo han cogido bien. sí, los derechos de autor es, al final, a un autor de una canción, a un cantante, se le paga por el número de veces que su canción se ha reproducido. Este número de veces que la canción se ha reproducido es una información a la que el autor no tiene visibilidad. Se lo dice la casa discográfica y la distribuidora, como puede ser Spotify, y el autor se lo tiene que creer, porque el autor no tiene el tamaño de Sony, ni tiene el tamaño de Spotify, ni se va a poner a auditar y a revisar si efectivamente su canción se ha reproducido 1 millón de veces o 5 millones de veces. Entonces, le llega un extracto a final de mes de cuántas veces se ha reproducido y en base a eso se, se le remunera X dólares o céntimos de dólares por reproducción. ¿Ahí por qué? Porque está centralizado en que Spotify
hace esa gestión. Si estuviera descentralizado, podría registrarse en una cadena de bloques, en un blockchain, cuántas veces se ha reproducido esa canción, cuántas veces se ha reproducido sería público y visible, con lo cual el autor tendría visibilidad y tendría seguridad de lo que se retribuye por su obra está acorde a la realidad, ¿no? Y no habría una disputa, ¿vale? Vale, volviendo a registros públicos, pues seguramente en la mayoría de los países en los que estamos, como bueno, España estoy yo, los registros públicos son muy maduros, el registro de la propiedad, el registro mercantil, el registro civil, pero pensar en países en los que estos registros son muy laxos, no funciona bien o son inexistentes. Por ejemplo, en muchos países de América Central, perdona, de América Central, de África Central, pues no existe un registro civil. Ni en muchos países también de África y algunos de Asia, los registros de la propiedad tampoco son muy seguros. Mismamente en España, hace poco más de 80, 100 años, el registro de la propiedad era muy laxo y cuando quieres hacer una compraventa de un piso antiguo, muchas veces lo tienes que regularizar y llevar al registro de la propiedad. Pues todo esto se podría inscribir utilizando una cadena de bloques que lo que te permitiría es demostrar que, como recordáis, el registro en la cadena de bloques también lleva lo que se denomina el timestamp, el fechado, de la hora, el día, año en el que se ha producido. Entonces te da a decir, oye, esta propiedad con esta fecha la adquirí yo y es propiedad mía ahora, ¿no? Y no del propietario anterior. Con temas mercantiles y con temas civiles, igual, temas de identidad de personas, identidad digital, pues igual, en Europa occidental estamos muy acostumbrados a tener un carnet de identidad, pero hay otros países que no tienen estos registros civiles tan estandarizados y tan normalizados, ¿no? Y una solución descentralizada sin basarse en un ente central, en un gobierno que a veces no es claro, no es inexistente, pensar en zonas o áreas que están en disputa o que están en guerra o posterior, pues se puede hacer toda esta gestión de identidad de personas, registro civil, a través de bases de datos blockchain que garantizan a todos esa transparencia de que una vez registrado no se va a poder modificar ni va a ser posible su manipulación para beneficiar a unos, ¿no? Sistema de votaciones. Aquí hablaba muchas veces oye, blockchain con el registro de la propiedad y todas estas cosas puede ayudar a países que no están tan desarrollados con estas cosas, pero el sistema de votaciones, por ejemplo, saber que alguien ha votado, que no ha votado dos veces y que ha votado en un sentido o en otro, aunque dejando auditoría de qué votación ha hecho, pero salvaguardando la privacidad de que un revisor o un auditor no ve exactamente que Luis Couto ha votado a derecha, izquierda o centro, eso está muy mal solucionado. Y si, por ejemplo, seguiste las elecciones de los Estados Unidos de América, las últimas elecciones tardaron como una semana en esclarecer los votos de los estados, y estamos hablando de la nación más rica del mundo. Y tuvo unos problemas tremendos de determinar los votos que eran correctos, cuáles no estaban duplicados, cuáles eran falsos, cuáles eran verdaderos. Pues con un sistema descentralizado se podría solventar fácilmente. Luego, también me había saltado el tema de gestión de activos compartidos. Pues pensar, también lo comentaba Carlos, el tema de compraventa de energía. No solo el tema de compraventa de energía, imaginaos el tema de generación de energía. Por ejemplo, un consorcio de empresas que están en un parque industrial, comparten un espacio más o menos reducido y deciden construir una planta fotovoltaica para generar energía y esa energía autoconsumirla. Pero dentro de este consumir
esta energía, se genera una energía, pero no se consume igualmente por todas las empresas. Algunas consumirán más y otras menos. Pues hay sistemas que, con un sistema descentralizado de blockchain, cadena de bloques, lo que hacen es medir cuánto se ha generado de energía, medir cuánto se ha consumido por cada uno de los partícipes y luego hacer una repartición o alocamiento de costes, con lo cual habrá algunas empresas que han consumido menos de lo que les corresponde de generación, con lo cual reciben dinero o tokens a cambio, y hay otras que son deficitarias, consumen más energía de la que realmente les correspondería y tienen que pagar tokens o dinero a cambio, ¿no? Entonces, esto es un sistema de administración que también es muy útil, tecnologías descentralizadas. También temas de activos inmobiliarios o mobiliarios. Inmobiliarios es el tema de, por ejemplo, estoy yendo un poco rápido porque luego vamos a ver unos ejemplos un poco más en detalle, pero es para que os quede una idea mucho más global. Pero activos inmobiliarios es inversión y dar acceso a invertir. A lo mejor yo no tengo dinero para invertir unos ahorros en un piso en el centro de Manhattan, en Nueva York, que sé que va a dar mucha rentabilidad porque se alquila muy fácilmente, pero sí puedo adquirir 1, 2, 10 metros cuadrados. Pues el poder coger un apartamento en Nueva York, poder tokenizarlo y venderle esos tokens de forma individualizada, que tokenizarlo no quiere decir otra cosa que repartir la propiedad en parcelas pequeñas y con qué objetivo, porque eso se puede hacer ya de forma tradicional. Pues de forma tradicional tienes que ir al notario, cada vez que tienes que hacer un cambio de propiedad tienes que volver a pasar por el notario y por un abogado y los costes de transacción son muy altos. Con blockchain lo que tienes es que como los costes de transacción son de céntimos, lo puedes hacer muy fácilmente y de forma muy ágil y puede haber un mercado secundario donde tú vayas a un exchange, a una casa de cambio y le vendas ese metro cuadrado de tu apartamento en Nueva York a otra persona que está interesada en comprar y lo hagas de forma instantánea, sin tener que tirarte 2 semanas, pasar un día entero por un notario y pagarle 500, 1000 euros, sino simplemente pagando unos céntimos. Y temas de mobiliario, pues por ejemplo, hay ejemplos como algún proyecto que hemos tratado nosotros, es de tokenizar un parque de coches de renting o de car sharing, de forma que el token, con la compra del token se financia la compra de la flota de coches y los beneficios que sale por el alquiler de esa flota van revirtiendo a las personas que tienen ese token, ¿no? Y toda esa acción, todo ese proceso se hace de forma transparente porque no hay un ente centralizado, una persona administrando el dinero, sino que es el propio base de datos de forma transparente que lo va haciendo, ¿no? Identidad digital y notarización, pues bueno, un poco de identidad digital ya lo hemos comentado. Notarización es como ir al notario y que te certifique un contrato de compraventa, un documento, certificación de capacidades y características. Pues imaginaros el tema de currículums o títulos universitarios. Aquí en Madrid tuvimos un caso muy sonado de un político muy conocido que tenía un máster por una universidad y al parecer no había cursado todas las asignaturas o no había presentado su trabajo de fin de máster para obtenerlo, ¿no? Como por así decirlo, presuntamente se lo habían regalado. Si la emisión de ese título hubiera estado organizado por una base de datos descentralizada, donde puedes automatizar a partir de smart contracts que si se hacen ciertos eventos, se atienden a ciertas horas de clase, a ciertas horas de experiencia, se entregan ciertos trabajos, se presenta ciertos tesis. Esa tesis viene aprobada o calificada por la persona correspondiente con su identidad digital y eso automáticamente hace la emisión del título universitario que va a su vez certificado en blockchain, con lo cual una vez que está certificado tenemos seguridad de que eso ha ocurrido y no se puede falsear. Y al parecer en este caso, pues esta persona política que presuntamente obtuvo el título, pues no podía demostrar si realmente había cursado o no cursado las asignaturas, si realmente había presentado o no había presentado su trabajo de fin de curso, ¿no? Entonces, eso se hubiera solventado si hubiera estado certificado. De la misma manera,
eh, horas de trabajo, horas de vuelo, horas de experiencia. Ya existen muchas aplicaciones que monitorizan el tiempo que se pasa un programador con la consola abierta de programación en un lenguaje determinado, en Java. Si eso se cogiera y se fuera certificando, un programador podría decir, yo es que soy ingeniero informático, pero es que además tengo certificadas que he estado 800 horas trabajando en la consola de Java. Que luego puedes decir, hombre, pero la calidad del trabajo puede ser mejor o peor. Bueno, puede ser mejor o peor, pero ya es mejor que irte a LinkedIn y ver que este hombre ha estado trabajando 10 años programando, porque en LinkedIn cada uno se puede poner el título que quiera. Es decir, tú te puedes poner que has estado trabajando de programador o que has estado trabajando de director general o lo que quieras. Si no hay nada que lo respalde detrás, te basas en la confianza, ¿no? Y el tener que estar detrás haciendo una verificación, llamando a las últimas empresas donde ha trabajado esa persona para ver si el candidato realmente está diciendo la verdad y si sus referencias son correctas o no, ¿no? Entonces, eso se podría salvar también con una certificación de la experiencia a través de blockchain. En sanidad, que creo que también lo han mencionado algunos de los asistentes, pues el tema del historial médico. ¿Cuántas veces vas a un hospital, recibes un tratamiento, pero te mudas de ciudad o recibes ese tratamiento estando de vacaciones y los historiales médicos, pues por hospitales se traspapelan, no se comunican entre ellos, no saben si han recibido las vacunas adecuadas o si han pasado por la infección que le ha hecho inmune o no le ha hecho inmune, pues igualmente, si esto se gestionara con una base de datos de blockchain certificada, pues ya se podría crear el consenso de, vale, si necesito tirar de este historial médico, sé que todos vamos a tener esta base de datos unificada, donde no es propiedad de ningún hospital específico, sino que es una base de datos compartida por todos ellos, ¿no? Y luego ya nos metemos en cosas más financieras, DeFi o Decentralized Finance o finanzas descentralizadas. Son nuevas maneras que se están organizando de hacer depósitos de dinero y préstamos de dinero, pero a través de métodos descentralizados, en lugar de que tenga que ser una entidad financiera o un banco la que por captar tu dinero y prestárselo a otro, le cobra dinero casi a las dos partes, ¿no? Porque ahora estamos en un entorno en que tener dinero casi te cobran por tener dinero y pedir prestado también te cobran. Y lo único que hace el intermediario es dar confianza de que es el dinero que tienes apuntado en tu libreta, en tu cuenta corriente, en tu banca electrónica, pues realmente está ahí. Pero te tienes que fiar de ese banco, entidad financiera, y igualmente aquí en España pues estamos acostumbrados de que son fiables, pero son fiables hasta que no son fiables. Y hace unos años, hace una década, en el 2008, pues estuvimos a punto de romper el euro y casi quedarnos sin monedas. Ya no nos hablo más pues de otros países, pues aquí compañeros asistentes, alguno está de Latinoamérica, pues casos como Venezuela o Argentina, donde la fiabilidad que tienes de tus depósitos pues es muy, muy baja, ¿no? Entonces eso también se puede solventar con registros descentralizados. Los coleccionables y los NFTs, Non-Fungible Tokens o tokens no fungibles. ¿Qué diferencia hay entre un token tradicional y un token no fungible? Un token tradicional es aquel que te da igual tener uno que otro, son indiferentes. Como puede ser un Bitcoin. A ti te da igual que tener un Bitcoin que otro porque sabes que vale $30.000 ambos, y te da igual que sea el primer Bitcoin que se minó hace 10 años que sea un Bitcoin que se ha minado hace 2 horas. Tienen exactamente el mismo valor. Lo mismo que si tienes un billete de 10 euros, de $10. A ti te da igual que el billete de $10 sea nuevo y esté perfecto a que esté antiguo y esté arrugado. Tienen el mismo valor. Eso es un token tradicional, ¿no? Que en Ethereum son los que siguen el protocolo, el estándar RC20.
Los tokens no fungibles no es así. Un token no fungible es que es único. Y siendo único, para lo que se utiliza es, por ejemplo, para temas de coleccionables o representación de la titularidad de una obra de arte. Entonces, ahora se ha puesto muy de moda el emitir tokens no fungibles que representan la propiedad de una obra de arte. Entonces, una obra de arte que puede ser física o digital, primariamente digital, aunque tú la tienes en Internet y todo el mundo la puede copiar y es exactamente la misma, porque copiar una obra digital al final son ceros y unos y es simplemente darle a guardar como y te lo guardas en tu disco duro, pero el que tiene el NFT tiene la titularidad de esa obra. Y esto me diréis, oye, pero esto no vale nada. Dice, bueno, no vale nada y sí. Por un lado tiene el valor emocional de que, oye, yo soy el propietario legítimo de esta obra, aunque haya copias por todo el mundo, y igual que de la Mona Lisa no es tan fácil copiarlo, pero hay copias muy logradas y no tiene nada que ver con la obra de la Mona Lisa original. Tiene un valor, por así decirlo, emocional. Pero por otro lado también tiene una utilidad y es que cuando estas obras se utilicen en espacios virtuales, y aquí me referiré a los famosos, ahora se han dado por llamar metaversos, imaginaros que por exhibir esta obra cobrarás un royalty de todas las personas que pasarán virtualmente por ese museo donde se exhibe tu obra. Tu obra es exactamente igual que todas las copias que existen, pero tú eres el único que tienes la titularidad y al tener la titularidad es el que tienes el derecho a obtener los beneficios que se generen por esas vistas o por utilizarlo en espacios publicitarios o la titularidad de una canción que esté representada por un NFT por reproducciones, ¿no? Entonces, esa es la utilidad que se les está dando. Y luego, por último, pues ya vienen las DAOs, que son las Decentralized Autonomous Organizations, organizaciones autónomas descentralizadas, que es lo que se viene a ejemplarizar como aquellas formas de organizarse donde no hay ningún intermediario y es como una red social sin que haya ningún intermediario y es el Facebook sin Facebook o una red, una plataforma para compartir servicios como puede ser el de transporte pero sin que haya ningún intermediario. Sería el Uber sin Uber. O también algunas iniciativas que ha habido de gobernanza de asociaciones, como una asociación de vecinos o incluso algunas ciudades o algunas naciones se puedan plantear de, oye, vamos a hacer, en lugar de que tenga que tener aquí un sistema de funcionarios y de políticos para tener que gestionar esto, haciendo tareas recurrentes y que no aportan mucho valor, pues meterlo dentro de un sistema, una DAO, donde se autorregule y que cada nueva iniciativa sea enviada a los token holders, que serían en este caso los ciudadanos, voten las iniciativas y la que sale más votada se ejecute y eso sea automático, ¿no? Entonces, bueno, estos son posibilidades que todavía suenan a ciencia ficción, pero ya se están explorando y seguro que en un espacio temporal más o menos largo serán años, pero no serán cientos de años, será en 10, en 20 o en 50 años. No tengo la bola de cristal para saberlo, pero se verá, ¿no? Y bueno, esto era la visión global y aquí podría tirarme toda la tarde sacando más casos de uso y ahora lo que os quería enseñar era casos de uso reales, ¿no? Porque decir, bueno, esto está muy bien, se habla mucho, pero oye, enseñarme uno donde se haya hecho, ¿no? Y entonces aquí en eCommunity, la mayoría que os traigo son de eCommunity porque son los que tengo más a mano, pero bueno, hay de todos. Entonces, por ejemplo, en temas de agri-food y de salud, pues los temas de certificados de origen y de autenticidad. Pues, por ejemplo, que un consumidor final que va a consumir un producto como puede ser un zumo de naranja
se pueda fiar o no de dónde se ha recogido esa naranja, si esa naranja se ha exprimido en 24 horas y se ha puesto en venta en 72 o se ha tirado 3 meses en una cámara frigorífica, si esa naranja lleva un análisis, una analítica detrás donde dice las propiedades que tiene de composición de azúcar, fibra, etcétera, y van asociadas a ese bote de naranja y no a una media que se ha hecho en un análisis una vez cada 2 años, pues eso da transparencia al consumidor final y cada vez estamos en una sociedad en la que el consumidor final está exigiendo más transparencia, ¿no? Igualmente, certificación de origen se está haciendo con temas de materias primas. Oye, pues el tema de comercio de diamantes, pues a ver si el anillo con un diamante que regalas o que te han regalado, si proviene de una fuente sostenible o si viene de una zona en conflicto bélico, pues yo creo que le interesa a la gente. Es el valor emocional de que no es solo de tener una piedra en el dedo, ¿no? Sino saber que esa piedra pues, se ha tenido de forma sostenible, ¿no? Entonces eso también se puede certificar con blockchain. Recordar que al final blockchain, y esto volviendo a la base, porque parece que hablamos de ciencia ficción o con temas complicados, pero recordar que la base es lo que comentamos en la sesión de ayer. Es una base de datos donde se hacen registros y esos registros son inmutables. Y además de ser inmutables, se pueden generar smart contracts, que son líneas de código que como van en la blockchain también son inmutables, no se pueden modificar y estos smart contracts lo que hacen es que ejecutan, si se da una condición A y B, pues pasa C, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el segundo ejemplo que os traigo aquí de trazabilidad logística, ¿no? Esto es un trabajo que hicimos con Estrella Galicia, donde luego si da tiempo os lo enseño en vivo, donde la fábrica no tenía visibilidad de una vez que lo coge un operador logístico que es un externo y lo lleva al establecimiento final, al restaurante o al bar, pero no tiene visibilidad de cómo lo lleva ni dónde lo lleva. Entonces con esto ellos tenían una aplicación, podían hacer la recepción de la mercancía, la cargan en el camión, la salida y la entregan en punto de destino final. Y al final, si queda registrado en blockchain, no se puede alterar ni manipular posteriormente, con lo cual todo el mundo tiene visibilidad de cómo se están haciendo las cosas. Tanto el fabricante de la cerveza en este caso, como el operador logístico, como los operarios del operador logístico, como si hay alguna subcontrata que les hace algún envío de última milla, ¿no? Y se ve que si está cumpliendo o no se está cumpliendo con las condiciones. El tercero, y esto era con un proyecto con Logalty, que es una empresa de firmas digitales, y es automatización de procesos a través de smart contracts. Y era, allí hay una empresa en España que es Informal BD, que lo que hace es que manda informes de la situación financiera de las empresas. Entonces era un sistema de alarmas donde tú coges esa información que radia todos los días esta empresa de todas las empresas que han entrado en concurso de acreedores o están en problemas financieros y pones un sistema de alarmas basado en smart contracts que automáticamente te avise si tú tienes en un contrato firmado con esa empresa. Y entonces a ti te llega un aviso de si la empresa con la que tienes firmado un contrato está en problemas financieros. Incluso puedes poner en el smart contract y en el contrato de, oye, si no se cumplen ciertas condiciones, ciertos covenants, pues el contrato que habíamos firmado deja de tener efecto, ¿vale? También esto es asimilable en los temas de trazabilidad y esto ya en alimentación, pues imaginaros que tú tienes geolocalizado la recogida de fresas en Murcia, en la huerta, se meten en un camión de transporte que va refrigerado y en ese camión de transporte lleva un sensor, un IoT, donde está midiendo la temperatura para asegurar
que en su transporte de 400, 500 kilómetros a Madrid de 4 o 5 horas se ha mantenido la cadena de frío. Y si no se mantiene la cadena de frío, pues hay unas penalidades, oye, se paga un 20% menos, un 50% menos, depende de cuánto tiempo y por cuánto se ha roto, en qué medida se ha roto la cadena de frío. Pues eso también se puede automatizar y puede ir quedando registrado en una blockchain, de manera que ninguna de las partes, ni el agricultor, ni el transportista, ni la gran superficie que compra el producto, puede manipular esos datos, y lo que han acordado pues se ejecuta automáticamente, ¿no? Vale, luego al final en preguntas y respuestas, si queréis profundizar en alguno me lo decís, pero he preferido traeros muchos y contaros más por encima para que sea lluvia de ideas y os hagáis a una idea de qué potencial tiene el blockchain y os toque a todos los sectores, industrias donde trabajáis o estéis familiarizados. El tema de medio ambiente, pues por ejemplo Greenco, que es una empresa que lo que ayuda es a otras empresas a hacer la medición de la huella de carbono, de la emisión de CO2. La mayoría de las empresas que cotizan en bolsa a final de año tienen que emitir un informe de responsabilidad social corporativa y decir cuántas toneladas de emisión de CO2 han emitido o han ahorrado. Ahora mismo, pues evidentemente eso se lleva en base de datos centralizadas, donde al final depende de un director de calidad y medio ambiente el dar el dato, y hay muchos incentivos para que este dato pueda ser manipulado por error o malintencionadamente, porque oye, al final pues es mejor salir bien en la foto que salir mal, y si es cambiarlo al final en un listado, en un Excel, a final de año o a final de trimestre, pues es muy, muy sencillo, ¿no? Y además eso luego ese informe anual lo tiene que firmar un consejo de administración que se reúne 4 veces al año y que no está en el día a día, no está en el barro de la compañía, con lo cual tiene responsabilidad sobre los datos que firma, pero no tiene seguridad de si esos datos son correctos o no son correctos. Sin embargo, si la generación y el cálculo de estas emisiones de CO2 se van registrando y certificando en blockchain a medida que se hacen día a día, minuto a minuto, en cada transporte, en cada proceso productivo, tú al final lo que tienes es un listado a final de año de las miles y miles de transacciones que han generado ese CO2 y cuánto CO2 se ha generado. Y está certificado en blockchain, con lo cual no se puede manipular. O más bien, se puede manipular, se puede corregir, se puede modificar, pero vas a dejar traza de que lo estás modificando y vas a tener que dar explicaciones de por qué lo modificas. Con lo cual, da mucha transparencia y da seguridad de que la persona que firma ese informe de las toneladas de CO2 que se ha metido en el año y la persona que como accionista o proveedor o cliente lo lee, le da seguridad de que es un dato real, ¿no? Temas de propiedad industrial. Este es un ejemplo, por ejemplo, es una empresa que es un habilista, es un marketplace, que lo que hace es que pone en contacto a gente que quiere imprimir modelos en impresoras 3D con personas que tienen impresoras de 3D. Pero claro, les surgió un problema legal de, oye, la modelación, el modelo, el plano 3D, la propiedad intelectual es mía y no la quiero dar libremente a una imprenta de 3D y que luego pueda utilizarla para un tercero, porque la propiedad intelectual es mía. Pero claro, tampoco son piezas pequeñas y tampoco me merece la pena estar firmando un contrato, llevarlo a un notario, dejarlo por escrito en cada transacción. Pues la solución que se le dio es, oye, esto de forma automática, transparente para las partes, se va quedando certificado en blockchain, que oye, yo te doy este diseño, este plano, pero la propiedad intelectual es mía y solo puedes utilizar este plano para imprimir las piezas que yo te pido a mí y solo a mí, a no ser que me pidas autorización, y se queda certificado. Y se queda certificado, como hemos dicho antes, con la fecha el timestamp, la hora y el día en la que te da el plano, y a partir de la cual tú, si creas un plano posteriormente que está basado en el inicial, puedes demostrar que la fecha de tu plano original es anterior, ¿no?
Entonces, luego si lo tienes que llevar a una disputa comercial o a una disputa a un judicial, pues es muy fácil demostrar que, oye, el plano original de quién era la propiedad, ¿no? Porque había quedado registrado en blockchain. Y si no lo tienes registrado en blockchain o en un notario que te certifique o un tercero de confianza, pues es la palabra de uno contra otro y es muy difícil justificar quién tiene razón, quién está diciendo la verdad, ¿no? El siguiente caso es de tema de evidencia digital en los procesos pues de KYC, Know Your Customer, onboarding, identidad digital, que esto ya hemos comentado, ¿vale? Luego temas de gestión de contratos, documentos y legal. Pues oye, temas de firmas electrónicas, firmas de contratos. Hemos hablado antes del tema de contratos inmobiliarios o trazabilidad de documentos, donde tienes a lo mejor un proceso de, de firma de documentos de una transacción compleja, como puede ser un préstamo sindicado donde actúan varios bancos, donde hay muchos abogados involucrados, hay avalistas y al final se genera una cantidad de documentación que muchas veces se intercambia en email y no se sabe cuál es la última versión. Entonces, saber la trazabilidad, cuál es el último y quién ha hecho qué, también blockchain es muy eficiente para hacer esto. La tema del medio que os traigo aquí es el tema de firma y certificación de contratos inmobiliarios. Pues, por ejemplo, en España, efectivamente, legalmente, tú cuando adquieres una casa, tienes que pasarla por un notario y tienes que pasarla por el registro de la propiedad. Pero como decíamos ayer, puede ser que entre que tú la compras a que la pasas por el registro de la propiedad, pasan 2-3 meses habitualmente, o porque has hecho un contrato de arras, has dado simplemente un adelanto, entonces te tienes que fiar o bien que tienes un tercero de confianza como una agencia intermediaria, o bien te basas en la buena fe de la otra parte y que no se eche para atrás. Pero si tienes ese documento sellado con blockchain y certificado, pues tienes mucha más seguridad. Igualmente eso es en un proceso normal, pero en un proceso que no es tan normal, como por ejemplo que compras una casa y que por cualquier motivo no la puedes inscribir en el registro, pues por ejemplo porque tiene alguna limitación o alguna protección pública y pasan a lo mejor 2, 3, 5 años hasta que le inscribes, en ese periodo estás en una inseguridad jurídica tremenda de que esa propiedad no se la pueden vender a otra persona y, la escriban. Y tú no puedas demostrar que tu contrato de compra-venta privada es anterior al de la venta posterior, porque ponerle la fecha en boli arriba, le puedes poner la fecha que quieras. Pero si va certificado y registrado en blockchain con su timestamp, es una prueba fehaciente de que ese documento existió y se hizo en esa fecha. Siempre teniendo en cuenta lo que decíamos ayer, no todas las blockchain son iguales ni funcionan igual y siempre cuando hablamos de usos, de buenos usos de blockchain, es con blockchain robustas, ¿no? ¿Vale? No con cualquiera. Temas de seguros. Aquí está una empresa que se llama Mi Legado Digital, también española, que hace temas de testamentos y temas de seguros inteligentes. Oye, pues tú dejar tu testamento certificado en blockchain, tus últimas voluntades, pues también es muy fácil para tus herederos coger esta certificación y ver con la identidad digital y con la fecha en que se escribió que realmente era así las voluntades de esa persona que ya ha fallecido. Pero si no lo tienes inscrito en ningún lado o cada vez que lo escribes y lo cambias tienes que pasar por un notario, perder todo el día y pagarle 500, 1000 euros por darle los buenos días, pues es muy poco ágil. Tema de gestión de recursos humanos, que es este caso en el medio que os traigo, es en España desde hace un par de años hay la obligación legal de llevar un registro de las horas de trabajo de los empleados. Y este registro dice la ley que tiene que ser accesible tanto por el empleado como el empleador, la empresa, y se tiene que garantizar
que no puede ser modificado por ninguna de las partes, alterado. ¿Cómo lo llevan ahora las empresas? Pues lo llevan en papel, lo llevan en un Excel, lo llevan en una base de datos, con cierta seguridad, pero no hay garantía de que no pueda ser modificado, alterado. ¿Y qué ocurre cuando a una persona en España, pues porque tenga tres retrasos en su jornada laboral, es una falta leve, y cuando tiene 3 faltas leves es una grave y se le puede despedir sin indemnizarle? Pues que claro, que tienes que ir a los registros de la jornada de trabajo, pero no hay fiabilidad, porque no puede demostrar que realmente si esa persona entró o no entró a esa hora. Y además, esos registros se pueden haber manipulado. Y para que no se pudieran manipular, pues tendrías que estar certificando en un notario a diario, o tendrías que llevarlo en una base de datos de un externo, un tercero de confianza, como por ejemplo una solución de SAP, del ERP SAP, pues si aún no lo conocéis, donde solo llevar la licencia de SAP al año pues son 100, 200.000 euros por tenerlo en unos servidores en Alemania súper seguros. ¿Cumple la misma función? Sí, pero es mucho más caro que, oye, lleva una aplicación o una hoja de cálculo y certificarlo de forma diaria con tecnología blockchain. Da seguridad de que no se puede manipular y le puede dar acceso tanto al empleado como al empleador. Otro ejemplo, Stork es una empresa que hace, bueno, más que empresa es un proyecto, y lo que hace es almacenamiento en la nube descentralizado. Es como Amazon Web Service, pero Amazon Web Service, ¿cómo funciona? O Google Cloud o Microsoft Azure, es que ellos invierten en servidores, en grandes naves industriales, y por utilizarlo, pues les pagas dinero, que normalmente suele ser mucho dinero, es muy caro. Esto, ¿cómo funciona? Es, oye, hay gente que tiene capacidad de almacenamiento en sus ordenadores, que la tiene ociosa, que no la utiliza y no le importa dejárselas a otras personas. Y entonces se crea una red donde, estas personas dan esa capacidad de almacenamiento, y por dar esa capacidad de almacenamiento obtienen una recompensa, y esta recompensa, pues otra vez son tokens que pueden luego transformar en dinero. Y luego las personas que lo utilizan pueden utilizar esa capacidad de almacenamiento para dejar sus ficheros y sus archivos replicados en distintos nodos, en distintos ordenadores, con lo cual si se pierde o se desconecta uno no pasa nada porque hay copias, y les sale mucho más barato que si tuvieran que pagar una infraestructura tradicional como Amazon Web Service o similar, ¿no? Porque no hay ningún intermediario que se quede con esa comisión de intermediación, sino que es una relación peer-to-peer, ¿no? Temas de fidelización. Ayer me escribía una chica por LinkedIn que había asistido a la sesión por temas de fidelización. No sé si está hoy, pero me he acordado de ti cuando he puesto este ejemplo. Temas de fidelización, los típicos puntos de Iberia o puntos de las tarjetas de fidelización de Carrefour. ¿Qué diferencia hay entre hacerlo tradicional y hacerlo con una tecnología descentralizada? Pues bien, si tú lo haces dentro de tu compañía, te da igual, exactamente igual, hacerlo descentralizado que hacerlo de forma tradicional, porque al final son tus puntos y tú los gestionas. Tú administras y sabes a quién le das puntos por hacer ciertas acciones y qué recompensa le das por esos puntos. Pero imaginaros que este sistema de fidelización fuera transversal a distintas empresas, a muchas empresas, y tú pudieras generar puntos de fidelización por volar en avión, por comprar en el supermercado, por comprar la gasolina en la estación de servicio, y que esos puntos fueran iguales y pudieras utilizarlos indistintamente en distintas empresas. ¿Cómo se solventa esto? Y lo solventa esta empresa Loyal. Lo hace haciendo tokens de forma descentralizada, de manera que se gestiona y tienen seguridad de cómo son
las acciones que generan los tokens y por cómo se intercambian los tokens y luego hace el cálculo de forma automatizada de, oye, se han generado los tokens de fidelización volando, pero es que luego se han redimido o se han cambiado en la compra. Pues luego entre ellas hacen un neteo, ¿no? Hacen un balance. Entonces, esta empresa Loyal lo que hace es un sistema de fidelización de puntos que es intercambiable entre empresas. Y ahí es donde surge otra vez, y lo repito mucho para que se os quede, esta relación de colaboración, pero conflicto de intereses entre distintas empresas que quieren fidelizar a sus clientes, pero lo quieren hacer de forma conjunta, pero sin pagar de más, ni estar subvencionando y al final fidelizando para otra compañía. Al final tú quieres fidelizar para tu compañía, ¿no? Otro caso que os ponía aquí en medio es el tema de los metaversos. El tema de los metaversos que está bastante de moda en los últimos meses, desde que Facebook cambió su nombre, pero los metaversos llevan existiendo desde hace bastantes años, ¿no? Lo que pasa es que ahora pues parece que van a explotar, ¿no? Y en los próximos años pues van a explotar más. Al final, ¿qué es un metaverso? Un metaverso es hacer una realidad virtual, ¿no? Un mundo paralelo o combinado con el real. Son plataformas, al final es como una red social, como era Second Life, o como es Warcraft, o cualquier videojuego que es de redes, donde tú tienes un mundo virtual y aquí están jugando un papel muy relevante los tokens no fungibles, por lo que os comentaba, porque tú a lo mejor tienes, por ejemplo, en este caso que os pongo aquí, es Decentraland. Decentraland al final es un mundo virtual. Y en un mundo virtual, en el futuro, seguro que ya lo hay, pero no lo he buscado, pero seguramente habrá una gran vía de la ciudad virtual de Madrid. Gran Vía, para los que no lo conocéis, es la calle más comercial de Madrid, como si fuera la sexta avenida de Nueva York. Y por esa calle virtual va a haber espacios y esos espacios se va a poder publicitar empresas o cualquier mensaje o mensajes políticos o lo que sea. El que tenga el NFT que represente la titularidad del edificio de la Gran Vía en el centro de Callao, que es visible para todas las personas que tienen que pasar por allí, que son millones de personas las que pasan todos los días, ahora físicamente, pero en el futuro será virtualmente, va a tener la posibilidad de monetizarlo, porque va a decir, oye, yo como tengo el activo de este edificio en la Gran Vía virtual, en la Plaza de Callao virtual, voy a dejar a gente que se publicite aquí y voy a cobrarles un fee por publicitarse. Y para eso sirve los NFTs. Los NFTs al final son títulos de propiedad y da igual que este edificio virtual alguien lo pueda grabar y lo pueda copiar y sea exactamente igual que el original. Da igual, porque lo que vale no es el activo en sí digital, lo que vale es el que puedas demostrar su titularidad para luego poder reclamar derechos sobre esa titularidad y poder reclamar que los ingresos que te corresponden por poner publicidad en ese activo digital. Y te importará poco de si tu edificio digital lo han copiado y lo tienen otros 20 millones de personas exactamente igual, pero lo tienen en su disco duro o en otra plataforma virtual, ¿no? Vale, luego tenemos el tercero que os pongo aquí en esta slide, es el tema de reventa de tickets de eventos, partidos de fútbol, conciertos, etcétera, ¿no? Aquí sabemos que pues hay un mercado que no está regulado y que muchas veces hay timos, hay engaños de venta de entradas, de reventa de entradas. Entonces, aquí lo que hace esta empresa, GATS, es tokenizar y crear ese mercado secundario digital de intercambio de tokens, que los tokens que representan una entrada a un evento, con lo cual se puede cambiar en un exchange, ya sea centralizado o descentralizado,
con la seguridad de que ese token representa esa entrada a ese evento. Vale, otro ejemplo aquí, una tendencia que también viene del año pasado, es el play to earn, el jugar para ganar. Y es, oye, videojuegos o entornos de videojuegos como el Fortnite o similares, o muchos que han salido nuevos. Aquí os pongo Axie, porque fue muy famoso en los últimos meses, donde hay ciertos activos digitales que se tienen que comprar para ir avanzando en el juego. Ciertas equipación, armas, flota de naves, lo que sea. Entonces, al final, tú puedes adquirirlo en el juego de forma muy progresiva y muy lenta, jugando muchas horas, o puedes adquirirlo pagando dinero de forma rápida. Entonces aquí hay mucha gente que lo que se dedica es a jugar durante mucho tiempo, a ganar esos activos digitales que están representados por NFTs y luego vendérselos a personas que, oye, que quieren avanzar más rápido y dicen, oye, ¿para qué me voy a tirar 3 meses jugando para construir una flota de naves? Entro directamente y compro una flota de naves que ya está hecha y que ya está entrenada y se la compro a otra persona. Y lo que te permite el NFT es intercambiar estos activos digitales tanto dentro del ecosistema del juego como fuera de él, yéndote a un exchange centralizado o descentralizado. Incluso estos activos digitales se podrán utilizar en distintos juegos si está habilitado para ello. Entonces, aquellos videojuegos que hagan compatibles sus activos entre un videojuego y otro los podrán llevar. Y imaginaos que estáis en un juego de la Segunda Guerra Mundial y tenéis ya vuestras tropas y vuestros tanques y vuestros aviones, pero luego salen una nueva versión de otra empresa que está asociada y es de guerras en el espacio y puedes transformar tus tanques por una nave espacial. Pues eso con el NFT hace que también sea transponible, que se pueda traspasar de un entorno a otro, ¿no? Es similar, muy similar a los metaversos, pero ya enfocado al tema de gaming, de juegos. Luego aquí os ponía el tema de ONGs y donaciones, ¿no? El tema de las ONGs, cuando son muy grandes, se convierten en organizaciones muy burocráticas y donde hay mucha gestión de administración y donde muchas veces no se sabe o no hay transparencia dónde van las donaciones y si llegan a destino donde realmente el donante quiere que lleguen, ¿no? Entonces, hay empresas como esta, que es BitGift, que lo que hace es la trazabilidad del origen y el destino de las donaciones, con lo cual te garantiza, por así decirlo, la trazabilidad o te saca una alarma si la donación que has hecho, tú la has hecho para la alimentación de un niño en África subsahariano, que realmente llega ahí y llega a ese niño y no se queda en una campaña de publicidad en Nueva York para captar más donantes o para hacer una cena benéfica o para cualquier otra cosa que no es lo que realmente tú querías dar la donación, ¿no? Luego temas de obras de arte, ya lo hemos comentado, pero por comentaros un tema real, pues el marketplace de OpenSea, que es un marketplace donde se puedes crear y puedes intercambiar obra de arte que va asociada a un NFT. Entonces hay cualquier persona y podéis también intentarlo, os podéis registrar, hacéis un dibujo, lo subís, os crea un NFT, dependiendo la red tiene un coste u otro, pero hay redes más de pruebas que el coste es muy bajo y para hacer pruebas son exactamente igual y podéis poner a la venta vuestra obra digital o podéis adquirir obra digital de otra persona. Y volvemos aquí al mismo caso. Si está expuesta la obra digital ahí y todo el mundo puede darle al botón derecho del ratón y guardar como y descargarse la obra digital original,
o casi original si no está en máxima resolución. ¿Qué gracia tiene tener el NFT? Pues oye, tener un título de propiedad. Y ese título de propiedad te permitirá demostrar frente a terceros que tú eres el propietario legal de esa obra digital. Y eso puede tener consecuencias como, por ejemplo, imaginaros que un artista vende su obra digital con NFTs y luego quiere dar una serie de beneficios a sus compradores. Y entonces, asociados al NFT, da una serie de beneficios. Oye, pues me estoy inventando sobre la marcha, pero a lo mejor crea un evento virtual, un webinar, en el que solo da acceso a personas que tengan el NFT de alguna de sus obras. Oye, pues su obra la podrá tener en copia millones de personas, pero la única persona que tendrá acceso al webinar es la que tiene la titularidad original del NFT. Y si este NFT lo traspasa a otra persona, pues la otra persona también tendrá acceso, porque al final lo que representa la titularidad no es un nombre apellido, sino que es el token en sí mismo, el NFT, ¿no? Vale, pues esto hemos visto igualmente, como por no extendernos mucho y dejar tiempo a preguntas y respuestas, luego podemos ver en las preguntas y respuestas si me queréis plantear sobre algún sector o caso específico, podemos ver qué tipo de uso se le puede dar, pero por lo menos yo creo que os hemos dado una visión, aunque rápida, global, de en qué se puede utilizar blockchain y en qué se está utilizando realmente. Y tenéis ahí empresas con nombre y apellidos que se están haciendo. Aquí os podría poner, oye, ¿cómo se implanta esto de blockchain? Me decís, oye, yo estoy en una empresa, esto que me has contado me encaja, puede solventar problemas que tenemos, ¿cómo podríamos implantarlo ahora o en el futuro? Entonces, os quería dar una pincelada de cómo se puede llevar esto a la realidad, ¿no? Pues básicamente son 3 vías. La primera vía es hacer un desarrollo a medida. Es decir, tú coges y dices, vale, pues según mi caso de uso y al problema que tengo, voy a desarrollar a medida una base de datos descentralizada. Y esta base de datos descentralizada, pues elijo la tecnología que quiero utilizar, el algoritmo de consenso, si quiero que sea una red pública o privada, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las ventajas de esta opción? Pues que es un guante a medida. Si se diseña bien, pues se ajustará efectivamente al 100% de atacar el problema que queréis solventar, pero por otra parte los tiempos de desarrollo pues son muy largos. Son largos, os digo, de cosas de 6, 12, 18 meses y como la tecnología que va detrás de blockchain está evolucionando todavía y evoluciona muy rápidamente, seguramente para cuando terminas casi se ha quedado obsoleto, ¿no? Casi. Porque salen nuevas tecnologías, nuevos updates y encima necesita un coste de soporte muy alto. Entonces, los desarrollos a medida, ¿quién suele hacerlos? Pues suele hacerlos entidades financieras, los grandes bancos, las grandes empresas de telecomunicación, Telefónica, pues contratando a grandes casas como un Accenture y dicen, bueno, pues me haces este proyecto en 6, 12 meses, el coste desorbitado, os podéis imaginar, y te lo desarrollan y es un producto a medida. Luego puedes ir a la segunda opción, que es soluciones que ya lo integran y decir, oye, pues yo tengo un negocio de venta de fresas y lo que quiero es darle trazabilidad con blockchain, pues hay empresas que dan ese servicio, tienen una aplicación de trazabilidad de producto agroalimentario y lo tienen ya con la capa, la parte de blockchain. Y esto lo que os tiene que preocupar es que se ajusta la solución que dan, porque suele ser estándar, a vuestro problema y que la solución de blockchain que dan es lo suficientemente robusta. Porque aquí, por desgracia, lo que suele ser habitual
es que te dicen que tienen blockchain, pero como hemos dicho repetidamente el anterior día y hoy, no todas las blockchains son iguales ni tienen la misma seguridad. Entonces, tenéis que fijaros pues, que el número de nodos es suficientemente grande, que está administrado por distintas empresas o distintas personas, no están todos bajo una misma empresa. Que al fin y al cabo es robusto, que el algoritmo de consenso es robusto y no te promete, no, es muy rápido, hace muchas transacciones, pero es que a lo mejor no hay un algoritmo de consenso detrás, es que todo lo que se mete se registra y la seguridad es muy liviana, ¿vale? Entonces, eso es lo que os tenéis que fijar. Y luego la tercera pata, que son proveedores de tecnología, que se suelen llamar blockchain as a service, y aquí os cuento mi libro porque no, yo que soy cofundador de Community, es lo que hacemos. Y entonces, nosotros qué hacemos y otras empresas que hay como nosotros, pues lo que hacemos es que damos esta funcionalidad de blockchain, evitamos que las empresas se tengan que meter en toda la complejidad de la tecnología, nosotros solventamos toda esa tecnología, conectamos con distintas redes, algunas privadas, algunas públicas, las cambiamos y actualizamos según se van actualizando la tecnología, y luego las empresas lo que hacen es que en su solución digital que ya tienen, ya sea de trazabilidad, su RP, su CRM, lo único que tienen que hacer es conectarse vía API, que vía API son, para los que no lo entendáis, no seáis informáticos, es simplemente escribir un par de líneas de código en vuestra aplicación para que simplemente indique qué eventos queréis mandar información y la empresa de Blockchain as a Service lo registre, y qué datos queréis consultar para certificar de que efectivamente se cumple, que no se ha modificado, la inmutabilidad, todo esto que hemos estado hablando. Entonces, bueno, ¿qué ventajas tiene esto? Pues que las integraciones por API son cuestión de 2-3 días y que no hay coste de desarrollo. Es un pago por uso, como cualquier software as a service, lo pagas durante lo utilizas. Si lo utilizas poco, pagas muy poco. Si no lo utilizas, no pagas nada. Si lo utilizas mucho, pagarás más, pero será porque te está dando beneficios en tu sistema, ¿no? Entonces, bueno, eso es las tres opciones para los que os estéis planteando hacer algo con blockchain o que pueda ayudar a vuestras empresas, que os debíais considerar. El desarrollo a medida, soluciones que ya lo integren, o proveedores de tecnología de blockchain as a service. ¿Qué desventaja del blockchain as a service puede tener, para daros una visión imparcial? Pues seguramente el blockchain as a service no cubra el 100% de un traje a medida, pero si te cubre el 80-90% y te ahorras 100.000, 300.000 euros en desarrollo, pues te merece la pena, por lo menos para probarlo, ¿no? Vale, y aquí pues ya llegaríamos a las conclusiones. Antes de que pasamos a los ruegos y preguntas, y profundicemos en aquello de casos de uso que queráis ver, pero al final lo que me gustaría que os lleváis de estas sesiones son estas tres cosas, ¿no? ¿Qué es blockchain? Blockchain no es magia negra ni es mandar al hombre a la luna. Blockchain es simplemente una base de datos. Y por una base de datos, la analogía física es que tenéis una libreta donde vais apuntando. ¿Cuál es la gracia de blockchain? Que lo que vais apuntando en la libreta no se puede borrar, no te puedes decir y cambiarlo. Entonces, ¿qué aporta? Aporta integridad del dato, privacidad, porque no tiene por qué estar asociado a una identidad física, sino simplemente a una wallet, a una dirección electrónica, y, y, y con esta integridad del dato lo que da es transparencia y confianza en las relaciones entre las partes, ¿no? Y entonces, ¿en qué casos de uso aporta valor blockchain? Aporta valor en aquellos casos de uso, en aquellos procesos donde la falta de confianza puede tener un coste muy alto, que suele ser aquellas donde hay distintos partícipes y están en una relación de colaboración, pero con cierto conflicto de intereses, ¿no? Y esto yo creo que son las tres cosas que, si de las 2 horas que vimos ayer y las 2 horas que hemos visto hoy,
que veremos hoy y mañana, si os queréis con estos 3 puntos claros, os servirá mucho para luego analizar y ver si realmente blockchain tiene sentido o no tiene sentido y si puede atacar ciertos problemas que podáis encontrar en vuestra vida, en vuestros negocios, ¿no? Bueno, base de datos integral y coste de confianza, ¿no? Decíamos. Y bueno, yo creo que Sara, yo creo que me he extendido justo ya la hora y media y dejamos los 30 minutos para pasar cualquier pregunta o si queréis indagar en algún caso de uso específico. Yo tengo también para enseñaros algún caso de uso más en detalle si no salen muchas preguntas, pero bueno, como vosotros veáis. Sí, tenemos aquí, Luis, tenemos un montón. Pues comenzamos ya si quieres, te voy lanzando. Bueno, Sí, retomando un poco la primera parte en la que hablabas del tema de los derechos de autor, sí. preguntaban si esto también pasa con los anuncios. Sí, con los anuncios pasa que tú, por ejemplo, cuando vas a Google Ads, por ejemplo, o a Facebook Ads o lo que sea, o a un periódico físico, te suelen cobrar por impacto. Por impacto es las veces que ha visualizado tu anuncio una persona. Y estas veces que ha visualizado una persona tu anuncio, te lo tienes que creer. El dato te lo da Google y te dice que te cobra 20 céntimos por impacto o marca te cobra 15 céntimos por impacto, pero tú realmente como anunciante no tienes visibilidad de si ese impacto es real o no es real, se lo han inventado, te tienes que fiar de ellos. Si estuviera instrumentalizado en una base de datos centralizada, organizado por smart contracts, lo que podrías hacer es que se mide y se registran estos impactos de forma certificada según se van produciendo, con lo cual queda totalmente auditado que tu anuncio ha dado 1.000, 10.000, 20.000 impactos. Y tú ya te cobrarán 20, 10 céntimos lo que hayas acordado, pero tendrás seguridad del número de impactos. Ahora mismo te metes en Google Ads, quien lo hayáis utilizado, y te dice un número de impactos, pero básicamente es un acto de fe lo que tienes que hacer. Gracias, Luis. Pues dame un segundo que paso a la siguiente. Bueno, respecto a este tema, también preguntaban si se podría usar para registros de audiencia en radio y televisión en vez del Estudio General de Medios. Bueno, aquí al final lo complicado, lo que hay que salvar es pasar del dato físico a un dato digital. Entonces, los datos normalmente tienen que lo ideal es que salgan de un tercero. Es decir, que si yo estoy haciendo una operación de anunciarme en un medio, pues que esos datos de visualizaciones, ¿cómo se captan? Se pueden captar por sensórica, se puede captar porque hay un tercero que hace unos cálculos y estima que ha habido tantos impactos. Pero al final tiene que haber algo que capture el dato y que pase de ese dato físico a dato digital. Esto se llama en la jerga descentralizada, se llaman oráculos. Entonces, normalmente lo que se hace es que se fija un oráculo que da esta información y en base a esa información el smart contract ya genera el trigger que sea adecuado. Es decir, en función de lo que le dice el oráculo, el smart contract ya dice, vale, pues si ha habido 10.000 impactos, pues le tienen que cobrar por 10.000 y no por 20.000. Entonces, al final, ¿quién va a ser el oráculo? Pues dependerá en cada sector, en cada industria. Yo no soy experto en el sector de medios y no sé si este organismo que mencionas es un organismo independiente, pues seguramente se quedará como oráculo. Si es parte del anunciante, de la agencia de medios y tiene conflicto de intereses, lo ideal es que se prescindiera de él y el dato se cogiera de algo independiente. Por ejemplo, el caso de uso que a lo mejor habéis oído hablar a veces de, oye, tengo un billete de avión y si llega más tarde de 15 minutos, o de AVE, de tren de alta velocidad, si llega más tarde de 15 minutos, me devuelven el precio del importe del billete.
claro, pero tú el dato de la llegada del avión no lo puedes coger de Iberia, porque Iberia tiene conflicto de interés en decir si ha llegado tarde o no tarde. Entonces, ¿de quién lo coges? Pues de un oráculo que es alguien independiente, pues de una ENA, del gestor del aeropuerto, pero alguien que sea independiente a la aerolínea. Entonces, para temas de anuncios, pues similar. Intuyo que este organismo que te has citado debe ser algo independiente. Si no fuera independiente, habría que sustituirlo por algo independiente, ya fuera sensórica es decir, sensórica me refiero, tú puedes captar datos de cámaras de televisión de un estadio, hacer una estimación, es decir, hacer una estimación o que el algoritmo haga una estimación de cuál es el aforo del estadio y si la publicidad se sale en la pantalla del estadio, pues hacer un cálculo de que lo han visto N número de personas, ¿no? Pues puedes cogerlo de ese dato, de una captura del aforo del estadio donde se ha puesto tu publicidad. O bien lo coges directamente de un oráculo que puede ser, que debería ser una agencia independiente. Pues la siguiente es, en el caso, por ejemplo, del registro de una propiedad, entiendo que en la base de datos blockchain quedaría un registro en forma de hash del documento, por ejemplo, de una escritura. Pero ¿cómo se tendría acceso al documento si no se puede recomponer a partir del hash? ¿Qué prueba tendría el comprador del bien adquirido? Vale, esta es muy buena pregunta. Si no tienes el documento original, el hash no vale para nada. Entonces, claro, el comprador se tendría que quedar con una copia del documento original, del PDF, para poder llevar a un juicio y decir, oye, a mi PDF lo paso por una función de hash determinada y da el mismo hash que está registrado en la blockchain. Si el comprador ha perdido ese contrato, no puede reconstruirlo a partir del hash. Es decir, hay una responsabilidad de lo que decíamos ayer, a mayor poder, mayor responsabilidad. Entonces, con blockchain tienes mayor poder y actúas descentralizado sin nadie que paternalistamente te diga, oye, has perdido el contrato, toma, aquí hay una copia. No, en blockchain tú tienes tu clave privada y con tu clave privada puedes acceder a tus registros y tienes tu documento original que lo puedes volver a rehasear y demostrar que es el mismo que se registró hace 5 o 20 años. Bueno, 20 años no, porque la tecnología de blockchain lleva solo 10 años, hace 10 años. Pero si tú pierdes tus claves privadas y tú pierdes tu contrato original, pues lo has perdido. Es decir, eso es un problema. Es decir, que te dan tecnología descentralizada, te da mayor poder, pero también te da mayor responsabilidad. ¿Cómo se está salvando esto? Porque ya estos problemas ya han surgido. Claro, tú pones entre medias un tercero de confianza que lo que te hace es que te hace una copia de seguridad de tus documentos, un backup. Pero claro, aquí volvemos a, en cierto modo, te da la seguridad de que si tú pierdes tus documentos tienes un backup, pero también se pierde un poco la gracia, ¿no? Porque estás partiendo de tener algo descentralizado que es inhackeable, que nadie te lo puede modificar, que nadie te lo puede robar ni modificar, y ahora ya dependes de un tercero de confianza centralizado y depende de que este tercero de confianza ni sea hackeado, ni tenga ningún error, ni esté malintencionado y ni desaparezca. Ok, gracias. Nos preguntan también si un banco tradicional podría cambiar a trabajar íntegramente con tecnología blockchain para otorgar créditos, recibir ahorro de clientes, etcétera. Podría, técnicamente sí. En la práctica, a día de hoy complicado. Es decir, seguramente las soluciones que hay 100% descentralizadas, de finanzas descentralizadas, son porque han nacido nativas descentralizadas. Entidades financieras que decidan pasar su modelo de un modelo centralizado a un modelo descentralizado 100%,
no las hay ni de lejos, porque bueno, como todo, cuesta el cambiar, es muy difícil. Ahora los grandes bancos, JP Morgan, el Santander, el BBVA, están haciendo pruebas, llevan ya más de 5 años haciendo pruebas. Habréis leído, si buscáis en Google, la primera emisión de un bono descentralizado la hizo, creo que fue el BBVA. Pero después de hacerlo, no os creáis que al día siguiente ya todos sus bonos están descentralizados, ¿no? Ellos siguen con su negocio tradicional y luego van haciendo pruebas para no quedarse atrás. Pero claro, ellos están en una dicotomía, porque es como cuando Kodak inventó y tenía la patente de las fotos digitales y las dejó en un cajón porque sabía que ese negocio destruía su negocio tradicional. Pues de la misma manera, a un banco, si un banco moviera todo su negocio a descentralizarlo, lo que eso efectivamente significa es que el banco desaparecería, porque sería superfluo, no haría falta ese banco. Entonces, eso en la práctica todavía estamos lejos. Las soluciones de descentralización que hay de finanzas son que han nacido nativas y están todavía en los albores. Hay muchas pruebas, muchos experimentos, pero todavía están madurándose. Vale, pues a continuación nos preguntan si los registros realizados en una blockchain tienen validez legal. Por ejemplo, la empresa que registra el testamento en una blockchain necesita la figura del notario para que este testamento sea válido. Vale, pues aquí, y esto respondiendo a la legislación española, que es la que me conozco al dedillo. Del resto, sé que muchas son parecidas, pero no me quiero mojar la mano porque sé que estáis muchos oyentes de todo el mundo. Pero lo que suele pasar y lo que pasa en España es que el derecho civil es que cualquier tipo de contrato tiene fuerza legal. Y cualquier tipo de contrato incluye contratos verbales, contratos escritos en un papel, contratos escritos en una servilleta, contratos firmados certificados por un notario. Pero todo contrato, aunque sea verbal o en un email, tiene fuerza legal. ¿Cuál es el problema con un contrato verbal o en una servilleta o en un email? Que son muy fáciles de manipular. Pues un contrato verbal se lo lleva al aire y al día siguiente puede decir que no, me entendiste mal, no dije esto, tal, no sé cuántos, y ya es la palabra de uno contra otro. Un email se puede modificar y tú puedes tener un contrato en un email y sacar ese email y llevarlo a juicio y las dos partes llevar exactamente el mismo email, pero uno con una palabra al principio que ponga sí y en otra que ponga no, y es imposible para un perito técnico judicial determinar cuál de los dos documentos email es el original. Es imposible. ¿Qué ocurre con blockchain? Que con blockchain es muy sencillo certificar la originalidad y la fecha de registro. Entonces, si lo llevas a un juicio, es muy sencillo llevar un peritaje técnico y demostrar que ese contrato es exactamente el original, porque si no el hash no coincidiría, y que está registrado en la fecha original porque tienes el timestamp de fechado de la blockchain que no puede modificarse si es una blockchain robusta, con lo cual el peritaje te va a dar garantía 100% si es una blockchain robusta, tanto del contenido del contrato tanto de la fecha. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora tiene que pasar por un peritaje judicial. ¿Qué es lo que esperamos o los que estamos en el mundo de blockchain hacemos lobby por? Pues porque de aquí a algunos años aquellos registros que estén en blockchain robustas, que tengan una serie de características que ya por defecto se admitan como prueba, no tengan que pasar por ese peritaje judicial. Que ya un registro en una red de Ethereum que tiene más de 50.000 nodos, que es robusta, que no se puede modificar, pues que ya se admita directamente como prueba sin que tenga que pasar por el proceso de peritaje judicial. Y luego, por otro lado, están los requerimientos regulatorios. Si la legislación de tu país dice que ese documento tiene que pasar por un procedimiento sí o sí,
pues pasarlo por blockchain está muy bien, pero no te exime de pasarlo por el procedimiento tradicional. Y en el caso de España, pues un caso claro es el de compraventa de pisos. Hoy por hoy, a lo mejor en el futuro cambia, pero hoy por hoy es obligatorio por ley pasarlo por un notario y meterlo en el registro de la propiedad nacional del gobierno de España. Entonces tú, aunque lo pases por el contrato por un certificado en blockchain, no te exime de la obligación legal de pasarlo por un notario y por un registro de la propiedad. Pero también tenéis que tener en cuenta que tenerlo certificado en blockchain sin tenerlo pasado por notario y registro de propiedad, aún no cumpliendo con la ley, te da mucha más seguridad porque no deja de ser un contrato y deja de tener y sigue teniendo fuerza legal que tener un contrato privado y no tener nada más. Y los que estáis en el sector inmobiliario, que no sé si habrá alguno en la audiencia, pues contratos privados de compraventa de inmuebles que no se escriben ni pasan por, a lo mejor pasan por el notario, pero no se inscriben en el registro de la propiedad, pues hay muchos casos. Por lo menos transitoriamente, durante cierto periodo de tiempo. Ok, pues ahora tenemos, en el caso de los metaversos, aparte del fee por publicitarse, también podríamos relacionarlo con recibir algo teniendo en cuenta la cantidad de impresiones o visitas, etcétera. Sí, claro, tú por ejemplo, piensa los influencers, famosos influencers, ¿no? Que te dicen, oye, yo tengo 20.000 seguidores y tengo un engagement del 5%, ¿no? De gente que me da like, me responde, tal. Y a mí como empresa me dicen, oye, te puedo hacer una review, decir algo de tu empresa para que mi audiencia, pues como le interesa lo mismo que tú vendes, pues seguramente que le interesa, pero claro, no te voy a hacer gratuitamente, te lo voy a cobrar. Pues hoy por hoy las campañas de influencers que están bastante de moda también es un acto de fe. Es decirle, bueno, pues le pago al influencer, pero luego a saber de lo que vendo, cuánto me viene que he vendido realmente porque me ha recomendado el influencer, ¿por qué no? Si ha tenido realmente esas impresiones o esos seguidores son falsos, porque hay granjas de seguidores chinos, de bots chinos o de personas en India que realmente engordan las métricas del influencer, pero no son reales. Con lo cual, la publicidad que estás haciendo a través de ese influencer pues no vale para nada. Eso se puede regular de forma descentralizada, pues diciendo, oye, veo que cuáles tus seguidores reales y cuáles son tu engagement, tus likes y tus follow y tus comentarios de usuarios reales que están certificados, y en base a eso y el impacto que tiene la mención que me has hecho, pues te voy a retribuir. Y eso se podría regular con una campaña, con una tecnología descentralizada, incluso manteniendo la privacidad de los usuarios. Hay una cosa que se llama Zero Knowledge Proof, ZKP, si lo queréis buscar en Wikipedia, que lo permite también blockchain, que es certificar ciertas características sin tener que revelar el dato original. Tú, por ejemplo, podrías ir a una entidad financiera y decir que probar que estás al corriente de los pagos, es decir, que eres solvente, pero sin tener que dar ni tu nómina, ni tu historial crediticio, ni el detalle de tus cuentas, de tus tarjetas bancarias. Podrías demostrar que eres mayor de edad sin tener que decirle que Luis Couto tiene 42 años. Pues no necesita saber que tengo 42 años, necesita saber que soy mayor de edad o que estoy en el tramo de edad entre 35 y 45. Pues todo eso se puede mostrar a través de blockchain sin revelar los datos exactos, pero manteniendo la seguridad de que es correcto. Esto, por ejemplo, nosotros en InCommunity hemos hecho una aplicación con Saluscope,
que es una ONG de Cataluña, que lo que hace es que recopila datos de actividades de personas, de sus smartwatch, de cuántos pasos dan al día, cuántas horas duermen, etcétera, etcétera, cuánto recorren al día, cuál es su ritmo cardíaco, y luego eso se queda certificado en blockchain de forma anonimizada para que esos datos totalmente anónimos se puedan emplear en estudios clínicos para mejorar tratamientos y desarrollo de medicinas, vacunas, etcétera. Y todo esto manteniendo la privacidad de las personas que donan esos datos, pero sabiendo y habiendo trazabilidad de que esos datos son de personas reales, no son datos que se llaman sintéticos, que son datos cocinados, que coges el dato de 10 personas, lo extrapolas y haces una base de datos de 10.000 personas, pero datos reales no son de 10 personas. Entonces, eso es otro caso de uso que también se puede dar. Vale, Déjame, pues perdona, sí. como nos quedan solo muy pocos minutos, déjame enseñaros un poco para que veáis la realidad, uno de estos casos de uso, también para que veáis algo más específico. A ver si me sale a la primera. Este es el caso de uso que os comentaba de trazabilidad, ¿no? De producto logístico. Entonces, si tú tienes, para que veáis un poco cómo se ve, esto, por ejemplo, lo veis mi pantalla, ¿no? De mi explorador. Sí, se ve bien, ¿Vale? Luis. Y veis el Logistic, que es una solución que desarrollamos nosotros para trazabilidad logística, como cualquier otra, pero aquí la gracia que tiene es que, oye, un producto que anteriormente se ha trazado con el teléfono móvil. Bueno, aquí os pongo un ejemplo. Mira, tenéis la aplicación que es para abrirse con un teléfono móvil y se va registrando pues lo que es la recepción, la carga, salida y la entrega. Y como va asociado al móvil, pues va cogiendo la fecha, la identidad digital, porque yo ya me he registrado con mi usuario, y la geolocalización por el GPS del móvil, ¿no? Y una vez que está registrado el producto, pues va dejando todos los eventos, y estos eventos quedan certificados y se queda, pues oye, la recepción pues fue el 5 de octubre de 2020 hasta ahora. En el almacén, la carga se hizo el 5 de octubre, 15 minutos más tarde. Al día siguiente salió la salida y se llevó a destino final la entrega en el bar-restaurante, pues esto es un barril de 50 litros de Estrella Galicia, ¿no? Y esto, bueno, aquí iba geolocalizado, pero esto es la conexión con Google, no debe estar fallando, pero sale el mapa de la geolocalización. Y aquí sale el certificado, y esto es lo distinto, lo que da valor añadido de cualquier otra herramienta de trazabilidad logística. Que estos eventos, tanto la recepción, la carga, la salida como la entrega, van certificados con un hash de transacción, que era lo que comentábamos antes, y si vais, pinchas a ver el certificado, pues veis, esto es Etherscan, es como el Google de la red Ethereum. La red Ethereum, como hemos visto, sonará, pues es una de las redes más importantes descentralizada, ¿no? En la que se pueden estar smart contracts. Entonces podéis ver aquí que la certificación es todo este chorro, este hash que termina en 890. Si vais a la red de Etherscan, que esto ya no es eCommunity, ni es Estrella Galicia, ni es el operador logístico, esto es Etherscan, es directamente la base de datos descentralizado. Veis que la transacción del hash es la misma, 890. Veis que el timestamp, el número de bloque donde se ha inscrito. Veis el timestamp que está, que ha sido el 6 de octubre a las 8:07 de la mañana. Si veis, yo tenía en mi base de datos centralizada que son las 12:07, no son las 8:07, porque claro, mi aplicación logística está cogiendo la hora de España de verano, y la red lo que coge es la del uso horario cero, ¿no? La de Londres. Entonces hay un decalaje de 2 horas, pero es la misma hora. Y luego ves
los datos de la transacción y aquí, por ejemplo, lo pusimos en público, puedes ver que dentro del input pues hay, oye, el operario Luis Couto, yo con mi usuario hice, simulando que era el repartidor, hice la entrega y luego tiene aquí otro chorro de alfanumérico que es otro hash, que es lo que el hasheo de el producto, la cantidad, la geolocalización, etcétera, etcétera. Que si se junta y se hashea da exactamente lo mismo, con lo cual se ve la integridad del dato. Y luego se ve el estatus, que esto sí lo pusimos legible directamente, que era deliver, ¿no? Entonces simplemente os quería enseñar esto, que es muy, muy simple, pero también para que de la abstracción de que cuando decimos, oye, que esto va certificado en blockchain, esto seguramente en las aplicaciones no se ve porque corre detrás, es transparente para el usuario, igual que ahora cuando enviáis un email, el email sale encriptado y va con un protocolo de comunicaciones y vosotros como usuarios os da igual qué protocolo es. Todo esto también son tripas que seguramente la mayoría de usuarios ni lo ven ni les interesa, pero está disponible para que en caso de auditoría, revisión, trazabilidad, se pueda extraer y se vea que exista esta certificación, esta integridad del dato y realmente este producto se entregó a esta fecha, en esta hora, en esta geolocalización, este producto y esta cantidad, ¿no? Entonces, bueno, quería enseñar esto, que es muy sencillo, pero para que vierais pues que realmente esto no es ciencia ficción y hay una tecnología detrás de todo ello. Y como os decía, la red de Ethereum, esto lo probamos en una testnet, que es para hacer pruebas y para que no tuviera coste, pero se puede hacer en la red, en la mainnet, y es una red con 50, ¿no? Ya no llevo la cuenta, 50, 80.000 nodos que están repartidos por todo el mundo. Y eso es inhackeable y no puede ser modificado ni por el fabricante, ni por el distribuidor logística, ni yo como e-community, como proveedor del registro, tampoco podría modificarlo y no se puede manipular, ¿no? Pues muchísimas gracias, Luis. Yo creo que ya mañana podemos arrancar, si Miguel Ángel, que está por la sala, nos da permiso, podemos arrancar con las cuestiones que han quedado pendientes hoy. Y nada, bueno, agradecerte enormemente tu participación en el ciclo, Luis, y deciros a todos que mañana a las 4 nos vemos de nuevo para la tercera y última sesión. Nada más por mi Perfecto. parte. Desearos muy Venga, buena tarde y mañana nos vemos. venga, muchas gracias a todos por atender. Un saludo. Gracias.